Estimados hermanas, en esta hora estamos bien gozosos de poder continuar con este tiempo de aprendizaje que sin duda ha sido de gran enriquecimiento para nuestras vidas hasta este momento. Hoy nos encontramos ya en nuestra semana número 5 y, a decir verdad, el tema que nos corresponde abordar el día de hoy es uno de los temas, ¿verdad?, que ha creado, si bien es cierto, mayor grado de dificultad en su comprensión, como no es el tema de la Trinidad, pero también es claro que las Escrituras, como ustedes han podido leer, han podido reflexionar, dan testimonio acerca de ese Dios que cada uno de nosotros tenemos. Así es de que en esta hora, ¿qué les parece si nos ponemos en las manos de nuestro Dios para que este tiempo de reflexión pueda ser de edificación para nuestras vidas? Les invito a que oremos, por favor. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias, infinitas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque también, Señor, nos das la oportunidad de poder acercarnos, Señor Dios, a la reflexión bíblica. Sabemos que solamente es por tu gracia, Señor, por ese favor que no merecemos en cada uno de nosotros. Por eso en esta hora, Señor Dios, te pedimos que nos dirijas, que tu Espíritu Santo sea quien nos capacite y nos instruya, Señor, para que podamos entender y reflexionar sobre esa grandísima verdad de la cual las Escrituras nos dan testimonio, Señor Dios. Esta doctrina que es fundamental para nosotros, la doctrina de la Trinidad, por favor, te suplicamos que nos dirijas y que nos ayudes. En Cristo Jesús te lo hemos pedido, Dios. Amén. Hemos venido reflexionando ya sobre los atributos de Dios, pero si entendemos solo esto, creo yo que no comprenderíamos apropiadamente a ese Dios o el ser de ese Dios. Ese Dios que en su ser es sencillamente uno solo en su divinidad, en su existencia. Además de esto, no comprenderíamos sin lugar a dudas que existe un Dios que lo podemos conocer como el único Dios verdadero, como el único Dios, ¿verdad? Pero que este Dios está siendo revelado en las Escrituras a través de tres personas distintas, ¿no? Sin embargo, sigue siendo ese mismo Dios con tres, no formas, sino ese mismo Dios manifestado con tres personas diferentes, las cuales están obrando dentro de todo el relato bíblico, ¿verdad? Tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es importante recordar que la doctrina de la Trinidad, en conexión con los atributos que hemos visto ya durante las semanas pasadas, es importante que entendamos que solamente así puede haber una correcta relación entre ese Dios. Ahora bien, cuando pensamos nosotros en Dios como un Dios eterno, como un Dios omnipotente, como un Dios también omnisciente, ¿verdad? Podemos tener nosotros sin lugar a dudas la plena convicción de que se está hablando acerca de un Dios, ¿verdad?, que evidentemente se da a conocer y se da a revelar a nosotros, a la humanidad, a través de cada uno de los atributos y características que son propias de Él. Pero la enseñanza bíblica sobre la Trinidad también nos dice que cada uno de los atributos de Dios son verdad en las tres personas. Es decir, que en cada uno de ellos, tanto en el Espíritu Santo como en Dios y como en Cristo, como el Hijo, son plenamente un Dios. Por tanto, existe un Dios que es Dios Padre, un Dios que es Espíritu Santo, pero también existe un Dios que es un Espíritu Santo, y esto no quiere decir en ninguna manera que estemos hablando de tres dioses, ¿no? Existe un Dios trino que es omnipresente, un Dios trino que es infinitamente sabio, un Dios trino que es infinitamente santo, que es infinitamente reconocido en omnisciencia y en amor. Y todo lo que hemos hablado acerca de la persona y del ser de Dios, estamos refiriéndonos a ese Dios trino. Al hablar también entonces acerca de la Trinidad, es importante considerar esta doctrina como una de las más importantes de la fe cristiana, que aunque en la mente humana, aunque en nuestro intelecto, nuestro razonamiento sea algo quizás confuso, y por qué no mencionarlo, hasta abstracto para muchos, ¿verdad? Las Escrituras, hermano, hermana, revelan a un Dios que existe
en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sin embargo siguen siendo un solo Dios. En el capítulo de la Confesión de Westminster, menciona algo bien interesante en el capítulo número 2, en la última parte de esta sección, y resume sobre las tres personas de la Trinidad algo bien fundamental y esencial que creo yo es de gran ayuda para nosotros el día de hoy. Cuando habla acerca de la Trinidad, la Confesión de Westminster dice lo siguiente, dice, en la divinidad hay tres personas en una sustancia, ¿verdad? En un poder y en una eternidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre, dice la confesión, no es engendrado ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Esta confesión de fe que nosotros de alguna manera hemos llegado a escuchar o hemos reflexionado, nos lleva a hacernos una pregunta aún más profunda, ¿no? Y creo que cada uno de ustedes en algún momento de su peregrinar como cristianos, en su peregrinar en el desarrollo del ministerio, se han llegado a hacer. Y la pregunta que nos hacemos en algún momento es, ¿cómo es que Dios puede ser tres personas y sin embargo un solo Dios? Si usted es consciente, ¿verdad? Y reflexiona conmigo esta pregunta, se dará cuenta que es algo complicado de poder explicar en nuestro razonamiento. ¿Cómo puede Dios ser tres personas y sin embargo ser un solo Dios? ¿No? Y es que esto definitivamente llega a alterar el orden, ¿verdad? En el cual nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas. Evidentemente llega a alterar nuestra lógica, nuestro razonamiento, ¿no? Sin embargo, es importante que vayamos nosotros paso a paso a través de la Escritura para que podamos dar respuesta a esta pregunta. Y me gustaría iniciar con uno de los pasajes que tradicionalmente se usa, ¿verdad?, para poder documentar el tema acerca de la Trinidad. Es un pasaje bien conocido que lo encontramos en Primera de Juan, capítulo número 5, versículo número 7. Y aparentemente se encuentra de una manera clara y evidenciada, ¿verdad?, el tema de la Trinidad. El pasaje en la Reina Valera, ustedes pueden observarlo ahí, de Primera de Juan, capítulo número 5, versículo número 7, es una traducción que usualmente se llega a usar, ¿verdad? Y comúnmente la hemos llegado a utilizar. Sin embargo, es una traducción que no puede ser interpretada, ¿verdad?, a la luz de la doctrina de la Trinidad. El pasaje dice de la siguiente manera: tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ese es el pasaje que no sé si en algún momento hemos llegado a predicar, no sé si en algún momento hemos llegado a utilizar para que podamos explicar de una manera clara, ¿no?, entre comillas, el tema de la Trinidad. Sin embargo, aquí estamos aparentemente ante una declaración que muchos pudieran tomar como clara, ¿no?, como evidente para poder hablar sobre el tema de la Trinidad. Sin embargo, desgraciadamente, la base textual, ¿verdad?, es tan débil que algunas traducciones, sin embargo, no es que este pasaje tenga una transcripción errónea, ¿no?, sino que más bien este pasaje en la traducción de la Reina Valera nos damos cuenta que es una traducción demasiado textual, ¿verdad? Y ya en las versiones más recientes, como la NBI, como la Nueva Traducción Viviente, ya este pasaje aparece abajo, ¿verdad?, con una nota al pie de página, haciendo ciertas aclaraciones sobre este texto, ¿no? Y cada una de las versiones que nosotros hemos llegado a utilizar, ¿verdad?, posiblemente podemos observar que esta es la traducción más normal y que con mayor insistencia, ¿verdad?, nosotros hemos llegado a reflexionar. Sin embargo, es importante aclarar que esta base bíblica de 1 de Juan 5:7 no puede ser utilizada en su totalidad para poder describir el tema o la doctrina de la Trinidad. Ahora, sí hay una base bíblica, y esto lo vamos a estar viendo a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿no? Porque finalmente sabemos que no puede haber una doctrina únicamente acerca de un pasaje sustentada con un pasaje bíblico, ¿no? Sino que la doctrina bíblica que nosotros creemos, en este caso, cuando hablamos acerca
del tema de la Trinidad, sabemos que tiene un antecedente histórico, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para que podamos profundizar y entender con claridad sobre este tema. Ahora, antes de que podamos resumir cada uno de nosotros esto que ustedes ya estuvieron leyendo durante la semana, antes de poder resumir todo esto que nosotros hemos reflexionado, es importante entender sobre algunas conjeturas, algunas conclusiones erróneas que lamentablemente en más de una ocasión han llegado a afectar la doctrina de la Trinidad. Y es que estos pensamientos erróneos se levantaron fuertemente en contra de la iglesia, ¿verdad? Para poder contrarrestar o poder malinterpretar el tema de la Trinidad. Por ejemplo, una de las posturas más comunes con las que usualmente la iglesia cristiana ha llegado, ¿verdad? A tener, ¿por qué no decirlo?, esa lucha en defensa de la fe, en defensa de lo que verdaderamente es correcto, es la postura del modalismo o el sabelianismo. Para algunos también es conocido como el monarquismo modalista. Y bueno, en esta postura cabe resaltar que el fundador de esta postura es Sabelio, ¿no? Y es interesante que esta postura está disfrazada de algo que en algún momento pudiese parecer como algo bíblico, como algo que está de acorde a las Escrituras. Esta perspectiva afirma que hay un solo Dios y que ese mismo Dios se ha revelado en tres modos diferentes. Pero note, mire, el primer pensamiento que el modalismo tiene es que ellos afirman que hay un solo Dios y esto aparentemente parece bíblico. El problema está que esta misma postura afirma que ese Dios se ha revelado en tres modos distintos o diferentes. ¿Sí? Esta postura afirma que es un Dios que en algún momento se reveló como Padre, en algún momento se ha revelado como el Hijo y otras tantas veces se ha revelado sin lugar a dudas como el Espíritu Santo. En resumen, cada uno de los que en algún momento llegan a tomar, ¿verdad?, esta perspectiva del modalismo, afirman que no son tres personas, ¿no? Afirman, sino que es solamente una persona, pero que ha actuado en tres modos y en tres maneras distintas y diferentes. Y esto posiblemente en algún momento se ha llegado a enseñar dentro de las congregaciones. No es que exista un solo Dios que actúa en tres formas y maneras diferentes, ¿no? Existe un solo Dios, pero que está representado por tres personas, ¿no? Otra de las características de esta postura es que dentro del contexto evangélico, ¿verdad?, en el cual nos desenvolvemos, esto ha llegado a tener un valor significativo y podemos decirlo que hasta se ha infiltrado de manera sigilosa dentro de muchas de las iglesias como algo sigiloso, ¿no? Como algo que en algún momento revela algo bíblico, pero que no sabemos en qué momento eso bíblico dejó de ser para sencillamente tratar de restarle valor a las personas de la Trinidad, ¿no? Una segunda postura que nosotros conocemos es el arrianismo. Y ustedes han escuchado acerca de Arrio, ¿verdad? El obispo de Alejandría. Esta postura caracterizada por la que ya vimos anteriormente, está hablando acerca de negar, ¿verdad?, la divinidad tanto del Hijo y la divinidad del Espíritu Santo. Y en este sentido, esta postura se opone al Hijo, ¿verdad?, como una persona que es Dios. Por su parte, afirman que Dios finalmente creó al Hijo, por lo tanto, hay un grado de inferioridad entre Dios Padre y Dios el Hijo. Y así, evidentemente, hay un grado de inferioridad entre Dios y el Espíritu Santo. Lo que podemos nosotros entender o afirmar ante esta postura que está afirmando el arrianismo, ¿verdad? Es interesante que hay un grado de subordinación en cierto sentido, aunque la subordinación es otra de las posturas, pero en el arrianismo estamos viendo nosotros algunos tintes, ¿verdad?, de esa subordinación entre Dios, entre el Hijo y entre el Espíritu Santo, ¿verdad? Ante esto nosotros estaríamos diciendo que tanto Cristo y el Espíritu Santo, pues sencillamente no son de la misma naturaleza como el Padre y por consiguiente, pues no son Dios, ¿no? Esta postura del arrianismo fue de alguna manera debatida y hasta
expulsada dentro de la enseñanza bíblica en el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, ¿no? Así es de que, bueno, apelamos a que esta postura del arrianismo no es la más apropiada para acercarnos a la doctrina de la Trinidad. Está una de las últimas posturas, digo, aunque puedan haber muchísimas más, pero creo que son de las que han tratado, ¿verdad?, de contrarrestar la enseñanza bíblica dentro de la iglesia. Otra postura es la subordinación o el subordinacionismo, perdón por la expresión que no la usé correctamente. Esta postura, hermano, hermana, afirma que el Hijo en algún momento podemos decir que sí es eterno, pero es inferior a Dios. Por lo tanto, el hecho de que sea inferior a Dios le está dando sencillamente la postura y la posición de ser menor, ¿no? De ser un subordinado del Padre. Y esto quiere decir entonces que el Hijo no era igual al Padre en cada uno de sus atributos, y evidentemente no era igual en cuanto al Padre respecto a su ser, ¿no? Ante esas tres posturas, creo que el acercamiento que se tiene a la doctrina de la Trinidad evidentemente no es la correcta. Por eso creo yo que lo que más nos da una perspectiva clara, una perspectiva concreta, veraz, ¿verdad?, y fiel sobre la doctrina de la Trinidad, pues es en todo el contexto del cual nos habla las Escrituras. Podemos decir entonces, en primera instancia, que la doctrina de la Trinidad se ha revelado de manera progresiva dentro de las Escrituras, ¿no? La palabra Trinidad es importante que entendamos que nunca va a ser hallada en la Biblia. No hay ningún pasaje bíblico que pueda llegar a tener la expresión la Trinidad. Aunque la idea, ¿verdad?, de este término de la Trinidad denota la palabra que se enseña en muchos lugares, en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero es claro, la palabra Trinidad no se encuentra en las Escrituras. Ahora bien, ya en el estudio, en la reflexión teológica que podemos hacer respecto a las tres personas de la Trinidad, entendemos que la palabra Trinidad quiere decir triunidad o tres en uno. Eso es algo sencillo que nosotros podemos llegar a definir como el tema de la Trinidad. Hablamos de la Trinidad, hablamos de alguien que es tres en uno, pero también estamos hablando de la triunidad, la unidad que existe entre estas tres personas, ¿no? Es importante mencionar que la doctrina de la Trinidad no se encuentra entonces revelada únicamente en el Antiguo Testamento, ¿no? No hay solamente algunos pasajes del Antiguo Testamento que revelen esto, sino que el tema de la Trinidad, si bien es cierto, la encontramos en el Antiguo Testamento, se encuentra revelada de manera más clara y concreta en todo el desarrollo del Nuevo Testamento. Y para esto, el apóstol Pablo es uno de los personajes que nos da una descripción bien definida acerca de la persona de la Trinidad y la obra que cada uno de ellos desarrolla dentro del plan de redención, ¿no? Así que ya que estamos profundizando en el desarrollo que tiene el Antiguo Testamento, el desarrollo que tiene el Nuevo Testamento respecto al tema de la Trinidad, me gustaría que podamos nosotros identificar en primera instancia sobre cómo es que en el Antiguo Testamento se dan ciertos ejemplos, ¿verdad?, ciertas pinceladas y en más de una ocasión ciertos pasajes claros que nos hablan acerca de la Trinidad. El primer pasaje muy conocido que nosotros tenemos, ¿verdad?, es Génesis capítulo 1, versículo número 26. Este pasaje, ustedes lo han meditado, lo han reflexionado. Evidentemente está hablando Dios Padre, ¿no? Y Dios Padre dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y a nuestra semejanza. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué significa el verbo plural hagamos? El pronombre plural nuestra. Si ustedes se dan cuenta, está hablando Dios y Él dice hagamos, ¿no? Pero posteriormente Él dice al ser humano a nuestra. ¿Qué significarán este verbo, verdad? ¿Qué significará esto para nosotros en la reflexión que nosotros estamos haciendo? Para algunos han llegado a sugerir que son plurales de majestad, ¿no? Una forma de hablar en la que en tiempos antiguos se solía
usar por los reyes, ¿no? Cuando cada uno de ellos quería decir, cuando entraba algún subordinado, cuando entraba alguien con alguna petición, usualmente el rey y cada uno de los que estaban en esa posición de autoridad y de mando junto a él decía, nos complace concederle cierta petición, ¿no? Está hablando, si ustedes se dan cuenta, de manera plural. En otras posiciones que se ha dado sobre este pasaje, se está hablando acerca de que Dios tiene cierto diálogo con los ángeles, ¿no? Dios está hablando en cierto sentido con ciertos personajes angelicales ante los cuales entabla un diálogo, una conversación para poder expresar la cuestión de hacer al hombre a imagen y semejanza, ¿no? Sin embargo, esto no es correcto, porque si esto fuese así, entenderíamos que los ángeles están siendo parte de la creación del hombre y evidentemente no es así, ¿no? El hombre no fue creado ni a imagen ni semejanza de los ángeles, sino que más bien fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Así que aunque estas dos posturas en algún momento pudieran arrojar y pudieran dar luz a lo que en algún momento se puede llegar a interpretar sobre el tema de la Trinidad, creo yo que es un error llegar a tomar estas opiniones para poder describir el tema que estamos reflexionando ya. Por eso creo que la mejor explicación, la mejor expresión que nosotros podemos encontrar, la tenemos de una manera bien clara, bien puntual sobre la persona de Dios mismo en la expresión hagamos. Si ustedes van conmigo, por favor, me acompañan a Génesis capítulo número 3, versículo 22. Nos daremos cuenta que nuevamente aquí se da un diálogo divino. Aquí nuevamente no se nos dice cuántas, no se nos dice quién, pero se nos dice de una pluralidad en la cual se está desarrollando esta conversación. Génesis capítulo número 3, versículo 22, y dice el pasaje, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, note, pues tiene conocimiento del bien y del mal. Lo interesante de esto es que el pasaje dice, ha llegado a ser como uno de nosotros. No habla acerca de una pluralidad. Ahí mismo en Génesis, pero en el capítulo número 11, en el versículo número 7, el pasaje dice, será mejor que bajemos a confundir sus idiomas para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Nuevamente aquí la expresión importante es, bajemos a confundir. El relato bíblico, no quiero meterme tanto en esa parte por el tiempo que tenemos, pero creo que usted conoce el trasfondo del cual nos está desarrollando, el contexto en el cual se está desarrollando todo este pasaje. Una de las evidencias más claras que tenemos en el Antiguo Testamento también la encontramos en Isaías. Isaías me parece que es el capítulo número 6. Isaías capítulo 6, versículo número 8. Son palabras que el profeta Isaías expresa en revelación y en inspiración de parte de Dios. Y el profeta expresa, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿No? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Nuevamente hay una expresión de pluralidad que se hace ahí. Insisto, no se nos dice cuántos, no se nos dice quién, pero se entiende que está desarrollándose en un diálogo entre más de una persona. Hay otro ejemplo que nosotros tenemos en Isaías 63, el versículo número 10, ¿no? Es un pasaje que también, no sé si en algún momento usted lo ha llegado a predicar, pero nos habla sobre la manera en cómo de manera progresiva se va desarrollando el tema de la Trinidad. Isaías capítulo 63, versículo número 10, dice, el pueblo de Dios, hablando acerca de ellos, se rebelaron y dijeron a su Santo Espíritu. Y ahí note, ya está haciendo una distinción entre Dios Padre y Dios Espíritu Santo. El pasaje dice el pueblo de Dios, ¿no? Esto es lo que expresa el pueblo de Dios, se rebelaron y afligieron su Santo Espíritu. Y aquí hay algo interesante, se está hablando acerca de ese Dios, pero se está hablando acerca de el Espíritu de ese mismo Dios. Al parecer, surgiendo de esta expresión, es uno de los pasajes que nosotros podemos conocer para poder comenzar
a formular y comenzar a desarrollar, ¿verdad?, la doctrina de la Trinidad. En este caso se menciona a dos personas ya, a Dios Padre y se menciona también a Dios Espíritu Santo, ¿no? Ahora, este pasaje que nosotros pudimos reflexionar, es interesante que nosotros lo entendamos en algún momento como uno de los fundamentos o como uno de los pilares para poder desarrollar en todo el Antiguo Testamento la doctrina de la Trinidad. Pero está otro pasaje, está el pasaje de Isaías 48:16, ¿no? Y el que habla evidentemente en este pasaje es el siervo del Señor, ¿no? Isaías 48:16, y note lo que dice: y ahora el Señor omnipotente me ha enviado con su espíritu, ¿no? Y nos damos cuenta que este pasaje ya es de una manera revelada, clara y de manera veraz a través de la persona de Cristo Jesús. Pero es interesante que este pasaje nos está hablando acerca de ese siervo que iba a venir a futuro. ¿Quién es ese siervo? El Señor Cristo Jesús, el cual iba a ser enviado con su Espíritu. Está hablando acerca del Espíritu de Dios. Y aquí el Espíritu del Señor, como el siervo, han sido enviados, ¿verdad?, por el Señor con una misión en particular. En este caso, nosotros ya lo conocemos de cómo es que Dios, a través de Cristo, en todo el Nuevo Testamento, se está revelando como aquel que iba a venir y a traer salvación. Pero en el Antiguo Testamento esos son algunos pasajes que nosotros podemos conocer para reflexionar sobre este tema. Sin embargo, en el Nuevo Testamento hay pasajes que revelan aún con más claridad sobre el tema de la Trinidad. Y para iniciar podemos decir que el Evangelio de Mateo, por ejemplo, el capítulo número 3, del versículo 16 al versículo 17, presenta en un inicio, ¿verdad?, a los tres miembros o a los tres personajes de la Trinidad. Y es interesante que a cada uno de estos se presenta desarrollando tres actividades distintas o tres actividades diferentes, ¿no? En este pasaje nosotros encontramos que Cristo está siendo bautizado. Y el pasaje, si usted va conmigo, por favor, a Juan capítulo 3. Perdón, es Mateo capítulo número 3, versículo del 16 al versículo 17. Este pasaje revela el momento en el que Cristo está siendo bautizado antes de poder iniciar su ministerio. Y notemos cómo es que la Trinidad es revelada en este momento con las tres personas en acción. Por tanto, como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y vio el Espíritu de Dios bajar como una paloma, posarse sobre él. Y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Ponga atención, nuevamente en este pasaje es hermoso para poder desarrollar, ya con lo que hemos visto en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, un fundamento bíblico sobre la doctrina de la Trinidad. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio el Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en él. En primera instancia, ¿qué es lo que vemos aquí? Dios Padre está hablando desde el cielo: este es mi Hijo amado, ¿no? En segundo lugar, Dios está siendo bautizado y el Padre habla desde el cielo. Aquí vemos las dos personas, las dos primeras personas de la Trinidad hablando, ¿no? En tercer lugar, vemos a ese Dios, Espíritu Santo, que desciende del cielo y se posa sobre Cristo para poder capacitarlo y para poder desarrollar cada una de las actividades de ministerio que él tiene que desarrollar. Así que en primera instancia vemos a Dios Hijo, a Dios Padre, perdón, hablando, vemos a Dios Hijo siendo bautizado y vemos a Dios Espíritu capacitando a Cristo, ¿verdad?, para poder desarrollar su ministerio. Dios Padre entonces habla desde el cielo, Dios Hijo está siendo bautizado y el Padre está juntamente con el Espíritu Santo capacitando para que él pueda desarrollar ese ministerio. Cada uno de los autores ya en todo el Nuevo Testamento generalmente usaba el nombre de Dios para poder referirse a Dios Padre, ¿verdad? Y el nombre Señor puede referirse a Dios Hijo. Así que en el Nuevo Testamento ustedes
pueden observar cómo es que se pronuncia o se menciona a Dios como Pater, como Padre, ¿verdad? Pero también ya se menciona, se hace una distinción entre Dios Hijo como Señor. Y esto hace una referencia clara a lo que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en el pasaje de Primera Carta a los Corintios, cuando el apóstol Pablo en el capítulo 12, me parece que es del versículo 4 al versículo número 6, nos está hablando acerca de la diversidad de dones que hay, ¿no? Pero es interesante que en esa diversidad de dones hay un mismo Espíritu, hay un mismo Señor y hay un mismo Dios. El pasaje que mencioné de Primera Carta a los Corintios, capítulo 12, versículo del 4 al 6, el apóstol Pablo lo describe de esta manera. Él dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero uno es el Espíritu. Hay diversidad maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todo, ¿no? Se presenta a el Hijo, se presenta al Espíritu Santo y se presenta a ese Dios. Y dice el apóstol Pablo, son uno mismo. En su primera carta de Pedro, por otra parte, el apóstol, ahí en el capítulo número 1, el versículo número 2, cuando está dirigiendo esta carta a la iglesia de Asia Menor, recordemos que en este momento la iglesia, si bien es cierto, estaba sufriendo persecución, pero no era una persecución que era caracterizada por las armas o por la violencia, ¿no? Más bien era una persecución en la cual los cristianos estaban siendo apartados o estaban siendo, por qué no decirlo, hasta subestimados y siendo considerados como inferiores a raíz de la fe cristiana que ellos habían profesado. Y el apóstol Pedro intenta fortalecer la fe de estos creyentes. Ahí en su primera carta, en el capítulo 1, versículo número 2. Y el apóstol expresa algo interesante. Y él dice lo siguiente, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para ofrecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Y ahí está mencionando el apóstol Pedro, ¿verdad? El ánimo que la iglesia en aquel entonces de Asia Menor debía de tener. Un ánimo que era caracterizado en primera instancia por la elección que Dios Padre ya había hecho sobre cada uno de ellos, pero esa elección que Dios Padre había hecho sobre ellos había sido obrada, ¿verdad? O había sido de alguna manera no sé, siendo desarrollada por la obra santificadora del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que estos fieles cristianos pudiesen obedecer a Cristo y pudiesen ser redimidos por su sangre, ¿no? Así es de que estos son pasajes, creo que más de una ocasión hemos llegado a escuchar, hemos llegado a leer, que nos hablan sobre la Trinidad, pero es importante que consideremos que en cada uno de estos, ya de manera particular en el Nuevo Testamento, se está hablando de cada uno de ellos con la obra y el carácter que en ellos es representativo, la manera en cómo se están revelando. Ahora bien, la doctrina de la Trinidad es un misterio que nosotros jamás podremos entender. Esto es algo que nos debe de quedar bien clara en nuestra mente. Jamás podremos comprender en su totalidad lo que encierra el tema de la Trinidad. Sin embargo, el fundamento bíblico nos dice, como hemos venido reflexionando, que Dios es tres personas y que cada una de esas personas es plenamente Dios, ¿no? Y que además de eso hay un solo Dios. Y ante estas afirmaciones que podemos hacer, que me gustaría describirlas de manera muy breve, cada una de ellas, Dios es tres personas, cada persona es realmente Dios y existe un solo Dios. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué quiere decir la expresión que Dios es tres personas? ¿Qué quiere decir que Dios es tres personas en uno? Y aún más se complica esta pregunta, ¿no? El hecho de que Dios es tres personas quiere decir que el Padre, entonces, no es el Hijo, sino que son tres personas distintas. También quiere decir que el Padre no es el Espíritu Santo. Y quiere decir que el Hijo, entonces, tampoco es el Espíritu Santo. Sin embargo, entendamos, no malinterpretemos antes de llegar a alguna conclusión. Estamos diciendo que ese Dios que nosotros hemos conocido, ese Dios triuno,
podemos entender que Dios Padre no es Dios Hijo y que Dios Hijo no es Dios Espíritu Santo. El pasaje que encontramos en Juan capítulo número 1, versículo 1 al versículo número 2, nos dice, es un pasaje bien claro que nosotros hemos llegado a reflexionar. El pasaje dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Y aquí es donde nuestra mente en algún momento llega a tener esa confusión y a decir, a ver, ¿de qué me está hablando la Escritura, no? El hecho de que el verbo se esté presentando, ¿verdad? Como Cristo está siendo un representativo de Cristo, ¿verdad? Muestra en definitiva cómo es que hay una clara distinción entre Dios Padre y entre Dios Hijo. El pasaje dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, está Cristo siendo expresado en Juan, pero también está el Padre siendo expresado en Juan. Y estos son uno solo, ¿no? Así es de que se nos presenta nuevamente aquí esto que es bien interesante. La expresión Dios es tres personas, está hablando acerca de aquellos que están conformando de manera particular la Trinidad. En el caso, por ejemplo, de Hebreos capítulo número 7, versículo número 25, donde se comienza a hablar se comienza a dar una descripción, ¿verdad?, sobre la persona de Dios, sobre la persona del Hijo, pero de manera particular se habla sobre el Hijo y se dice que éste intercede por nosotros ¿ante quién? Ante el Padre. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Un pasaje aún que revela con muchísima más claridad, ¿verdad?, el tema de la Trinidad lo encontramos en Juan 14, 26. El pasaje es hermoso cuando afirma, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Y notemos, esta expresión de Juan está diciendo, el Consolador será enviado a ustedes. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Este Consolador lo enviará ¿quién? El Padre. Pero es interesante que esta expresión, todo este pasaje está saliendo de labios ¿de quién? Del Hijo. Se presenta al Espíritu Santo, se presenta al Padre, pero también se presenta a ese Hijo que está dando testimonio de esto que vendría a ser ya en el desarrollo del Pentecostés, ¿verdad? El derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, contrario a lo que algunos afirman, decir, el Espíritu Santo para muchos llega a ser una fuerza activa de Dios, para otros tantos llega a ser sencillamente un poder que llega a obrar en la vida de ciertas personas, ¿verdad? La Biblia nos dice que no es correcta esta afirmación. Las Escrituras nos afirman y nos enseñan, nos dan testimonio de que la obra de ese Dios Espíritu Santo es caracterizada porque viene y enseña, porque viene y capacita, porque ese mismo Dios Espíritu Santo viene y da testimonio, ¿verdad? Porque ese mismo Espíritu Santo viene e intercede a favor nuestro, porque ese Espíritu Santo, ese Dios Espíritu Santo escudriña y conoce cada uno de los pensamientos de Dios. Ese mismo Espíritu Santo viene y habla. Y si nos damos cuenta, estas son características propias de una persona. ¿Quién puede enseñar sino solamente una persona? ¿Quién puede convencer y persuadir sino solamente una persona? ¿Quién puede hablar sino únicamente una persona, ¿no? Así es de que esta es una postura que tristemente dentro de la secta de los testigos de Jehová ha tenido muchísima influencia y muchísimo poder, ¿no? Antes se hablaba también acerca de la inferioridad que tenía en este mismo círculo, ¿verdad?, de secta, de la inferioridad que tenía el Hijo sobre el Padre, ¿no? Ahora, si ustedes se dan cuenta, en cada una de las literaturas que ellos comienzan a redactar, a describir, hay algo que está, en cierto sentido, cambiando, ¿no? Se le está comenzando a dar a ese Hijo una posición inferior a la que tenía anteriormente. Sin embargo, cuando se llega al tema de la Trinidad, hablando acerca del Espíritu Santo, pues es exactamente ese mismo problema. No hay ese grado de divinidad que se le esté dando al Espíritu Santo. Ahora, por otra parte, ¿qué significa que cada persona es plenamente Dios? Ya dijimos hace un momento que este Dios es tres personas. Ya vimos el pasaje, claro, ¿no?, de Juan, donde se está hablando acerca de ese Dios que
es Cristo Jesús como verbo. Ya vimos también Juan capítulo 14, 26, donde se habla acerca del Espíritu Santo que iba a ser enviado como el Consolador por medio del Padre, y el Hijo es quien está haciendo esta expresión. Pero ¿qué significa ahora que cada uno de nosotros comprendamos que cada una de estas personas son plenamente Dios? Por cuestiones de tiempo me limitaré únicamente a mencionar tan solo un ejemplo de cada uno de estos. Podemos decir que el hecho de que las tres personas son distintas, es decir, el hecho de que cada una de ellas tiene cierta labor o desarrolla cierta actividad dentro del plan de salvación, podemos decir que cada una de estas tres personas es Dios mismo. En primer lugar, afirmamos y nosotros creemos que Dios Padre está siendo claramente revelado como Dios. Esto es evidente en el primer versículo de la Biblia cuando Dios está hablando en el hecho de poder crear los cielos y la tierra. Y es evidente que por todo el Antiguo y el Nuevo Testamento se da a conocer a ese Dios Padre y se le da a notar a Él, ¿verdad? Como ese Padre celestial, el cual está creando absolutamente todas las cosas. En segundo lugar, podemos conocer al Hijo, que es revelado como plenamente Dios. El pasaje también que ustedes reflexionaron hace un momento conmigo de Juan capítulo número 1 al versículo número 4, claramente están afirmando acerca de esa plenitud y de esa deidad que le caracteriza a Dios. Leíamos hace un momento el pasaje: en el principio ya existía el verbo, ¿no? ¿Quién puede existir desde el principio sino solamente Dios? Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios desde el principio. Por medio de Él, dice la Escritura, todas las cosas fueron creadas y sin Él, nada de lo que ha sido creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquí Cristo, a la segunda persona de la Trinidad, se le está mencionando como ese verbo, y Juan dice, por lo tanto, que ese verbo estaba con Dios. Y dice que ese verbo era Dios mismo, ¿no? Los testigos de Jehová, ahondando un poquito más en esto, cuestionan la traducción que nosotros usualmente usamos como el verbo de Dios o como el verbo era Dios. Y lo traducen como la palabra era un Dios. Y esto implica para ellos que el verbo simplemente, aunque sí es un ser celestial, aunque sí tiene ciertos tintes o ciertos rasgos celestiales, ellos afirman y dicen, pues sencillamente no puede ser interpretado como divino, no está hablando acerca de ese Cristo en la divinidad, es lo que ellos afirman. Y la justificación que ellos dan, la justificación que ellos señalan es que el artículo que ellos definen como él, cuando dice el principio, el artículo él no aparece ante la palabra griega teos, ¿no? Ante la palabra Dios, no está puesto antes de, por lo tanto, dicen que ellos entonces deben traducir ese pasaje como un Dios. En el principio era un Dios, y ellos pues están hablando acerca de Jehová sencillamente. Sin embargo, ningún erudito ya dentro de esta gama o dentro de este contexto ha hecho tal interpretación, porque es importante que nosotros consideremos que la regla general gramática griega de manera puntual, ¿verdad? Y la ausencia de diferentes artículos que en algún momento nosotros podemos llegar a reflexionar ya en la lengua española, ¿verdad? Si bien es cierto, no está la palabra Cristo, no está la palabra Jesús, en el caso del Evangelio de San Juan en el capítulo número 1, entendemos que está hablando acerca de ese Dios y que está hablando acerca de Dios revelándose en la persona de Cristo Jesús. Así que el Espíritu Santo es plenamente Dios, también es lo que podemos decir. Ya vimos que Cristo está siendo evidenciado, al menos en los evangelios y evidentemente en cada uno de los pasajes del Nuevo Testamento, como ese Dios se le da un grado de divinidad. Pero también hablamos sobre el Espíritu Santo como plenamente Dios. El pasaje que nosotros conocemos de Mateo capítulo 28 acerca de la gran comisión se nos revela la manera en cómo se le atribuye al Espíritu Santo ese grado de divinidad también, que es igual
que no es inferior en ninguna manera ni al Padre ni al Hijo, ¿no? Y se nos presenta en ese pasaje bien conocido, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos, y el pasaje al final dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí no vamos a entrar en temas de si se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o si únicamente es válido en el nombre de Cristo, ¿no? Ese no es el tema del día de hoy. Lo interesante es que el texto bíblico revela de manera clara en este mandato de la Gran Comisión, está revelando un grado de divinidad que el Espíritu Santo tiene. Imagínense qué hubiese pasado si la Escritura hubiese dicho, por tanto, vayan y bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Arcángel Miguel, ¿no? Ese sentido se le estaría dando un grado de divinidad a un ángel. Sin embargo, la Escritura dice, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es interesante que se le da un grado igual de divinidad al Espíritu Santo, al Hijo y al Padre. Así que hasta este punto podemos llegar a dos conclusiones particulares. Y ambas podemos decir que enseñan profundamente sobre dos aspectos fundamentales. Número uno, Dios es tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La conclusión número dos a la que llegamos es sencilla. Cada persona es plenamente Dios. Insisto, aquí es donde nuestro razonamiento, nuestra mente, sencillamente no puede llegar a entender estas verdades espirituales, porque finalmente sabemos que esto viene y se cree por medio de la Escritura, y esto es a través de la fe. Ahora bien, entonces, si la Biblia enseña sobre estos hechos o sobre la manera en cómo Dios se está revelando en la Trinidad, no habría algún problema lógico, ¿verdad?, en poder llegar a tener este pensamiento, porque diríamos, el Padre es plenamente Dios, el Padre es plenamente Hijo y el Padre es plenamente Espíritu Santo, ¿no? Y lo que en algún momento diríamos, entonces, bueno, si el Padre es uno, si el Hijo es otro y si el Espíritu Santo es otro, entonces estaríamos hablando de tres dioses en realidad. Pero no es así, hermanos. La Biblia nos habla acerca de un Dios, de un solo Dios, porque hay un solo Dios, ¿no? Cuando ustedes van en el Antiguo Testamento, se podrán dar cuenta de uno de los ejemplos más claros, ¿no? En Deuteronomio capítulo número 6, cuando se le está dando a Israel, ¿verdad?, el Shema, o se le está dando la instrucción a Israel para que ellos puedan dirigirse de manera recta delante de Dios. La expresión es interesante cuando se dice, ¿verdad?, de Israel, se le dice, Israel, oye Jehová, nuestro Dios uno solo es, ¿no? Y este es un pasaje que, insisto, diferentes sectas llegan a utilizar en contra de la doctrina de la Trinidad, porque ellos dicen, mira, aquí dice que Jehová nuestro Dios uno solamente es, ¿no? Sin embargo, nos damos cuenta que a lo largo de todo el estudio que nosotros podemos reflexionar de Antiguo y Nuevo Testamento, nos está hablando acerca de ese Dios con tres distintas personalidades que está obrando. No es que sea tres dioses, no, de ninguna manera, es un solo Dios. Pero ese mismo Dios es Dios Padre, es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que la Biblia nos dice claramente sobre estas tres personas de la Trinidad. Y este es un ejemplo bien claro que nosotros podemos entender de Deuteronomio, cómo es que Dios se revela como un solo Dios, pero ese mismo Dios, ¿verdad?, está siendo formado o está siendo, más bien, dentro de su ser, está siendo presente dentro de la humanidad en tres personas distintas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Nuevo Testamento también afirma que hay un solo Dios. El mismo apóstol Pablo en su primera carta a Tito le expresa lo siguiente, porque hay un solo Dios y porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Y esto es lo que expresa el apóstol Pablo, hay solamente un Dios y hay solamente un solo mediador entre Dios y los hombres. Y note lo que dice la última parte de este versículo, dice a Jesucristo hombre. Así que es claro, hay un solo Dios, sí lo sabemos, tenemos un solo Dios, pero hay alguien que solamente intercede por nosotros. ¿Quién es? Cristo mismo intercede por nosotros
ante el Padre. Finalmente, Santiago llega a reconocer, ¿verdad? En este pasaje bien conocido del capítulo 2, versículo número 19, él llega a reconocer que aún los demonios reconocen que hay un solo Dios, ¿no? Y él dice, magnífico, también los demonios pueden creer eso. Sin embargo, nos damos cuenta que eso que los demonios creen hablando acerca de Dios como un ser, ¿verdad? En su naturaleza total, perfecta, caracterizada por la pureza, pues en este caso estos seres, los cuales describe Santiago como demonios, pues no pueden alcanzar salvación. No hay una intercesión de Cristo por ellos, ¿no? No hay esa manera en la cual el Espíritu Santo les está redarguyendo para que ellos puedan llegar a tener esa salvación. En ninguna manera. Lo que dice Santiago es que aún los demonios tiemblan y creen que existe un solo Dios. Así que esta es precisamente la complicación que tenemos en nuestra reflexión sobre el tema de la Trinidad. Nuestra mente racional, igualmente infinita, más bien finita, que tiene un límite y sencillamente de ahí no puede pasar, no logra comprender en su totalidad la existencia de un Dios que es tres personas. Ni mucho menos llega a entender la totalidad de que cada una de estas personas es plenamente Dios. Y mucho menos puede llegar a entender que solamente existe un solo Dios. Por esta razón me gustaría terminar con lo que afirma nuestro autor, Erickson Villar, en la lectura que ustedes estuvieron desarrollando sobre este tiempo. Y él nos dice lo siguiente: ni siquiera la búsqueda de analogías, ¿no? La búsqueda de ejemplos puede llegar a explicar de manera clara y de manera contundente la descripción o el tema de la Trinidad. Y ustedes leyeron por ahí, ¿no?, parte de las analogías que él trata de poner en su redacción para poder, más bien para lo que muchos han llegado a tratar de entender como la Trinidad, lo hace a través de la analogía del huevo, ¿no? Lo hace a través de la analogía del trébol, pero ninguna de estas analogías, ninguno de estos ejemplos puede hablar con claridad sobre el tema de la Trinidad. Así que podemos terminar diciendo que Dios Trino es uno. El Padre proyecta la salvación, el Hijo la realiza y el Espíritu Santo la aplica. Esto es también lo que estuvimos reflexionando en nuestra lectura sobre el libro de Packer, ¿no? Estas tres personas de la Trinidad, cada uno de ellos tiene una obra o tiene una tarea a realizar. El Padre proyecta esa obra, una obra de salvación. El Hijo realiza esa obra de salvación y el Espíritu Santo viene y aplica esa obra de salvación en cada uno de nosotros, lo que se conoce como la obra de regeneración. Así que yo les animo a que sigamos reflexionando sobre este tema. Yo creo que es algo que el día de hoy en nuestras iglesias debe de ser enseñado aún con mayor fuerza, con mayor ímpetu, ya que tristemente las diferentes doctrinas, las diferentes falsas doctrinas o malas interpretaciones de la Escritura se están dando. Pero qué mejor que el día de hoy cada uno de nosotros como cristianos, ¿verdad?, en el ministerio que estamos desarrollando, podamos verdaderamente pedir la sabiduría de Dios y decirle: Dios, ayúdame para poder enseñar y poder capacitar desde una perspectiva bíblica y correcta. Así de que, ¿qué les parece si oramos en esta hora a nuestro Dios y le damos gracias por este tiempo? Padre Celestial, gracias en esta hermosa hora, Señor, porque nos permitiste reflexionar sobre esta doctrina que es fundamental para nosotros, la Trinidad, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, porque a través de tu Hijo, a través de tu Espíritu Santo, Señor Dios, cada uno de nosotros sabemos y entendemos, Padre Celestial, que hemos sido reconciliados, hemos sido aceptados por ti. Tu Hijo vino y perdonó nuestros pecados, pero tu Espíritu Santo vino y trajo convencimiento a nuestra vida. Hoy nos ponemos en tus manos para que nos ayudes a seguir caminando, a seguir caminar y nos ayudes, Padre Celestial, para poder continuamente dar una enseñanza a tu iglesia sobre este hermoso tema que nos has dejado. En Cristo Jesús te lo pedimos y todo esto que, Señor Dios, hemos orado, creemos que tú nos has escuchado. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias, hermanos. Será hasta la próxima. Bendiciones.